el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, toma su asiento, hermano. Vamos avanzando en esta carta. Amén. Este es el tema número 9. Y como título es la apostasía. Y bueno, aunque leímos todo el capítulo 4, realmente vamos a ver nada más 5 versículos, los primeros 5 versículos, para ver una diferencia en lo que es un falso maestro y lo que es un ministro sano del Señor Jesucristo. Amén. Pablo ya ha venido dando recomendaciones a Timoteo de lo que tiene que hacer en la iglesia de Éfeso. Ya ha venido exponiendo entre estas recomendaciones que ya hemos visto en los temas anteriores. Bueno, Timoteo tiene que enfrentar la falsa enseñanza, tiene que hacer denuncia de los falsos maestros, tiene que restaurar la oración congregacional, en vez de que la iglesia esté en tantas disputas. Tiene que hablar sobre la vestimenta de la mujer, y todo esto entendemos que adorna el Evangelio de Cristo. En el capítulo 3, Pablo empieza a hablar sobre el carácter espiritual de los servidores. Es decir, Timoteo, o la orden es a Timoteo que tiene que levantar un nuevo grupo de liderazgo, entendiendo que el grupo de liderazgo anterior pues estaba pésimo. Parece ser que habían usurpado lugares de enseñanza y la iglesia estaba en mucha disputa. Discutían sobre fábulas interminables. Algunos hablaban cosas de la ley que ni sabían y no entendían. Y Pablo, en esa orden que le da a este joven pastor, le pide que levante un nuevo liderazgo de ancianos y de diáconos, y que lo han de caracterizar a este nuevo grupo de ancianos y diáconos, pues es precisamente que sean espirituales. Que a la hora de servir, a la hora de enseñar, a la hora de hacer algo en la obra del Señor, pues sean espirituales, y da una lista. Y es algo con lo que a ellos les va a tener que caracterizar. Tenemos que entender que se antepone primero el carácter espiritual que el don. Jamás se enfatiza el don, sino lo primero que enfatiza el apóstol Pablo a ese nuevo grupo de liderazgo es el carácter espiritual. Ahora, una vez que
que Pablo ya le ordena a Timoteo cómo han de ser los ancianos y los diáconos. Del verso 14 al verso 16 del capítulo 3, se le conoce como un himno y dice el misterio de la piedad. Y algunos comentaristas exponen que estos versículos constantemente ellos lo decían o quizá lo cantaban, porque realmente esto es el Evangelio. Mire lo que dice el verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí viene el himno: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este verso 16, empezando donde dice Dios fue manifestado en carne, parece ser, como exponen algunos comentaristas, era un himno que ellos cantaban y tiene que ver con la esencia del Evangelio. Amén. Ahora, en el capítulo 4, entendemos que ya Pablo abordó un poquito acerca de los falsos maestros, un poquito acerca de la falsa enseñanza, pero en el capítulo 4 el apóstol Pablo ya aborda un poco más acerca de ese tema, aborda un poco más. Y es importante notar que en el capítulo 4, todo el capítulo, que consta de 16 versículos, el apóstol Pablo hace una notable diferencia entre un falso maestro y un verdadero ministro de Cristo. Usted va a ver aquí, del versículo 1 al versículo 5, cómo es un falso maestro, y del versículo 6 al versículo 16, lo que es un ministro sano del Evangelio. Entonces, hay una notable diferencia aquí. Cuando nosotros escudriñamos estos textos, vemos, número 1, las características de un falso maestro, y número 2, las características de un ministro sano. Claramente aquí el apóstol Pablo nos hace ver esa diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo en los primeros 5 versículos? Bueno, va a hablar sobre la apostasía, algo que se caracteriza a estos falsos maestros. Es algo que se caracteriza. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos textos? Desde el verso 1 hasta el verso 5 hablará sobre la apostasía. Desde el verso 6 hasta el verso 13 le dice a Timoteo cómo debe de actuar ante la apostasía y cómo él tiene que nutrirse con la buena doctrina y ejercer la piedad. Y desde el verso 14 hasta el verso 16 expone que ejercite el don que le fue concedido de parte de Dios. Entonces, ¿de qué habla este capítulo? Número 1, hablará sobre la apostasía. Número 2, le dice a Timoteo cómo debe de actuar ante la apostasía con buena doctrina. Es la forma como uno debe de refutar la herejía, como uno debe de refutar la mala doctrina con buena doctrina. Y número 3, que expone que ejercite el don que Dios le concedió a él. Y mire cómo comienza. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sin más preámbulos, Pablo comienza a hablar sobre ellos, ¿verdad? Rápidamente comienza a hablar sobre ellos. Ahora, lo primero que el apóstol Pablo expone es que esto que va a mencionar viene de Dios, viene del Señor. Es decir, esto, aunque parezca duro, el Espíritu Santo lo dice claramente, y no solamente lo dice claramente, sino lo dice repetidamente. Lo dice repetidamente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo o está haciendo mención que el Espíritu Santo previene, mire bien, previene a la iglesia de los falsos maestros. Y no solamente previene a la iglesia, sino que lo hace repetidamente. Lo hace constantemente. Usted va a ver en varias cartas que los apóstoles
hablaban sobre las herejías de los falsos maestros y se entiende que el Espíritu Santo está previniendo a la iglesia y lo está haciendo de una forma repetida. Dice, pero el Espíritu dice claramente. Mire cómo lo dice, claramente. Ahora, esta palabra claramente es una palabra griega que significa decir abiertamente. Así, decir abiertamente. Decir, esto nos habla de que cuando el Señor le habla a la iglesia, ¿cómo le habla? Le habla abiertamente. Eso es lo que quiere decir. Abiertamente. Por ejemplo, cuando Adán pecó, ¿cómo le habló el Señor a Adán? Le habló directamente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No le dio muchas vueltas. ¿Verdad que no, hermanos? Le habló claro. Otro ejemplo en Isaías, capítulo 1, versículo 2. Mire cómo dice: oí cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Cómo está hablando el Señor ahí? Claro, está hablando, es muy claro como el Señor no le está dando vueltas, no está rodeando para ver, no se vayan a enojar los hermanos, ¿verdad? Está siendo bien claro. ¿Okay? Por ejemplo, a las iglesias del Asia Menor, a la iglesia de Éfeso le dice: has perdido tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice: ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. A la iglesia de Tiatira le dice: pero tienes ahí a una mujer que toleras, una mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo le está hablando el Señor? Claro. A la iglesia de Sardis le dice: tú dices que estás viva, pero estás muerta. A la iglesia de la Odisea le dice: no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Es que vemos aquí que el Señor lo dice abiertamente. Entonces, aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente. O sea, se traduce como abiertamente. Se traduce como cuando Dios va a hablar, habla claro. Habla claro, así como los ejemplos que hemos estado viendo, cómo le habló a la iglesia de Éfeso, cómo le habló a la iglesia de Pérgamo, cómo le habló a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de la Odisea, cómo habló en Isaías, que le decía gente pecadora, de una manera muy clara. Y uno podría decir: pero qué duro está el mensaje. Bueno, Dios a veces así habla, de una forma muy clara. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Lo que le está diciendo, lo que está haciendo mención es que esto que viene del Señor, esto que está nombrando, es de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Siempre precavido. Está siendo bien claro. Siempre precavido. Dice: pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Ahora, la palabra postreros tiempos se refiere a ese periodo desde el nacimiento de la iglesia hasta los últimos tiempos que estamos viviendo hasta que venga el Señor. Y si algo ha caracterizado a la iglesia en estos tiempos es el auge de la apostasía y de la falsa enseñanza. Entonces, el apóstol Pablo le está dejando saber a Timoteo algo que va a suceder y que va a ser inevitable. Amén. Es más, el apóstol Pablo, antes de partir de la ciudad de Éfeso, ya se los había mencionado esto que le está escribiendo a Timoteo. Mire, vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Ok? Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. ¿Okay? Dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Mire el testimonio, ¿verdad? No le podían decir nada, o no lo podían acusar de algo. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, en el camino cristiano nos vamos a encontrar con duras pruebas. Amén. Dice, versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dan testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarnos, que hermanos, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿A quién le está hablando, hermano? A los pastores. ¿Okay? Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Mira lo que dice el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué hermanos? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos. Imagínense la cara que pusieron, ¿verdad? Imagínense, le está hablando a todos ellos. Quizá, como ponen algunos comentaristas, él ya veía a algunos como que no querían agarrar bien la doctrina. Dice, verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremenda reunión, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo Pablo? Se lo dijo claramente. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Cuando yo leía esto, hermano, traté de investigar literalmente qué es un lobo rapaz. Entendemos que cuando escuchamos la palabra lobo rapaz, rápidamente nuestra mente se va a un falso maestro. Bueno, sí está usando la figura del apóstol Pablo de un falso maestro, pero ¿qué es un lobo rapaz? Cuando yo leía esto, estaba investigando literalmente, ¿no? Un animal, ¿no? Un lobo rapaz. Y me encontré con unas noticias de un granjero donde un lobo en 20 minutos mató 18 ovejas más 30 heridas. A esas 30 que las dejó heridas, las dejó mordidas. 18 las mató rápido. Y a las otras 30 las dejó mordidas, casi muertas, en 20 minutos. Unas no tenían una pata, otras tenían mordidas en las espaldas. Y enseñaba el dueño de las ovejas, esta mañana se muere. Es decir, ¿qué hizo ese lobo? No perdonó.
Y ahí estaban las pobres todas mordidas, unas sin oreja, otras sin cola, otras sin patas, otras de la espalda con unas tremendas mordidas. ¿Qué dice Pablo? Haciendo esta figura de los falsos maestros, dice, no perdonarán el rebaño. El Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, Pablo, cuando se reunió con los ancianos en Éfeso, siendo inspirado o guiado por el Espíritu Santo, les habla claramente a ellos. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí lo dice el verso 30. Dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, dice, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les habla claro. Y como dije anteriormente, quizás ya veía algunos que no querían la sana doctrina. Dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ahora, entendemos que se está refiriendo a un falso maestro. Entendemos que se está refiriendo a alguien con una falsa revelación, y eso en los tiempos de hoy abunda, hermano. Abunda. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo entonces? Está diciendo que no solamente un lobo rapaz es aquel que transquila la grey haciendo mercadería, llámese el evangelio de la prosperidad, sino aquellos que traen falsas revelaciones que agreden el evangelio. Es lo que está exponiendo él. Entonces, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Sé precavido. No lo ignores. El Espíritu lo dice claramente. Claramente. Y en ocasiones, hermanos, es tan claro, yo no sé si usted le ha tocado, que es tan claro ver este tipo de falsos maestros con falsas enseñanzas. Yo no sé si usted lo alcanza a distinguir, pero en ocasiones es bien claro. Es bien claro. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay ministerios que creen que la iglesia necesita apóstoles, y yo me he encontrado con varios hermanos que me dicen, no, la iglesia necesita apóstoles. Y bueno, cuando yo me topo con hermanos así, yo les pregunto, a ver, bueno, dame el nombre de tu apóstol. Ya me da el nombre de tu apóstol. Y si usted escucha sus enseñanzas, hermano, es tan claro que son falsas. Te argumentan, te dicen, te dan textos, mira si hay apóstoles en el tiempo de hoy, y te pelean con muchos argumentos. Y yo le digo, está bien, ok, vamos a suponer que sí hay. A ver, dame el nombre de tu apóstol. Por ejemplo, unos de ellos creen que se pueden bautizar por los niños por revelación. ¿Quién va a creer eso? Creen que el infierno es un lugar de purificación. ¿Quién va a creer eso? Creen que se pueden bautizar por los muertos. ¿Qué dice Pablo? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La palabra perversa, hermano, que está usando el apóstol Pablo aquí, es una palabra griega que es diastrefo, que significa distorsionar. Distorsionar significa malinterpretar, significa hacer un mensaje corrompido o significa torcer. Cuando el apóstol Pablo lo dice en Hechos 20, capítulo 20, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Repito, esa palabra perversa en el griego significa distorsionar, malinterpretar, hacer un mensaje corrompido o torcer. Eso es lo que significa. Ahora, dígame si lo que yo le mencioné no está distorsionado. Que se puede bautizar por los niños, que el infierno es un lugar de purificación. ¿Está distorsionado, sí o no? Está completamente distorsionado.
Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente, o sea, es tan claro a veces que no podemos negar que estos falsos maestros traen sus falsas enseñanzas. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, el Espíritu lo ha venido repitiendo una y otra vez, que en los postreros tiempos algunos se van a apartar de la fe. La palabra apostatar significa reversión, significa desistir o desertar de una manera voluntaria. Eso es lo que significa. Ahora, ¿cómo apostatarán? Dice ahí, escuchando, estamos ahí, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De que estos falsos maestros, con sus falsas revelaciones, esas falsas revelaciones vienen de demonios y vienen a distorsionar el evangelio de Cristo. Eso se oye como muy fuerte, ¿verdad? Pero realmente así es. Dice el apóstol Pablo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Le vuelvo y le repito, le hago la pregunta, ¿usted cree que a la luz de la Biblia el infierno es un lugar de purificación? Nada más. A la luz de la Biblia, no. Es un lugar de tormento, de ahí nadie sale ya. Donde estos falsos apóstoles toman el infierno como un lugar de purificación. ¿Y cómo lo toman? Lo toman, por ejemplo, de la parábola de rico y de Lázaro. Ellos en sus revelaciones ponen que cuando, mire bien, ellos en sus revelaciones ponen que cuando el rico le dijo a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, le dijo Padre Abraham. Y Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y le empieza a decir a Abraham. Entonces, ellos toman que como el rico le dijo a Abraham Padre, y Abraham le dijo al rico Hijo, ellos asumen, es hijo, entonces es salvo. ¿Sí entiende cómo se tuerce? ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces asumen que si el rico le dijo a Abraham Padre y Abraham le dijo al rico Hijo, ellos asumen que es salvo porque los hijos son salvos. ¿Qué está haciendo esa falsa enseñanza? Por ejemplo, está agrediendo la gracia de Dios. La está agrediendo. Está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y que necesitan ellos todavía pagar un poco con fuego para alcanzar la salvación. ¿Cómo se llama esa doctrina? Los lugares intermedios de Ministerio Ebenezer con Sergio Enríquez. Totalmente torcido. Totalmente torcido. Mire bien, su doctrina dice así, se la voy a leer. Así dice su doctrina. Dice, los impíos, ¿y cómo comienza? Dice, los impíos, o sea, aquellos que mientras estaban vivos, si recibieron el sacrificio expiatorio de Jesucristo para ser salvos, pero no se consagraron al Señor, cuando duermen o cuando mueren, su alma va a un lugar intermedio llamado Hades para ser purificada por medio de fuego hasta que pague el último cuadrante. Imagínense. O sea que está diciendo que no necesitan santificarse, no necesitan consagrarse, total. Van a ir a ese lugar, se van a purificar y después van a ir con el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando se despedía de los ancianos en Éfeso? Entre ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Recuerden, la palabra perversa significa torcer, malinterpretar, hacer un mensaje corrompido. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, esto abunda. Abunda. Entonces Pablo le advierte a Timoteo
Regresemos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Le advierte a Timoteo que el Espíritu Santo claramente, abiertamente, le dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores. Se entiende que son los falsos maestros. Verso 2. ¿Vamos ahí? Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Soy como que está hablando muy fuerte el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque le dice, pues, mentirosos, le dice hipócritas, y le dice que tienen la mente, tienen cauterizada la conciencia, perdón. La nueva traducción viviente lo dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que es una realidad. Que es una realidad que no la vamos a poder parar porque va a existir. Que es una realidad que no podemos nosotros cerrar nuestros ojos y escondernos en la bandera del amor, diciendo, no juzguéis, no juzguen. Pero si está hablando pura herejías los falsos maestros. Pablo lo dice de esta manera, por la hipocresía de mentirosos y teniendo cauterizada la conciencia. Esta palabra mentirosos es una palabra griega que es pseudologos, que realmente significa falsa enseñanza. Dice que tienen cauterizada la conciencia, es decir, no perciben la sana doctrina o no la quieren percibir y enseñan el error. Ahora, la palabra cauterizada, porque así lo dice, ¿verdad? Dice, por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada es una palabra que en realidad significa hacer una marca con hierro candente. Eso es lo que significa. Hacer una marca con hierro candente, es decir, es como cuando, voy a usar esta expresión, es como cuando a un animal lo van a marcar, ¿okay? Vamos a suponer un caballo, lo van a marcar, lo marcan con un hierro y ese hierro identifican quién es su dueño, rápidamente identifican quién es su dueño. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, teniendo cauterizada la conciencia, es que al examinar las falsas enseñanzas, sabemos quién es el dueño de estos falsos maestros. ¿Quién es el dueño de estos falsos maestros? ¿Quién? Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿A quién escucha? A espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Amén. Dice, por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, desde el verso 3, 4 y 5, el apóstol Pablo explica qué tipo de herejías estaban enseñando estos falsos maestros, porque lo habla bien claro y refuta la falsa enseñanza. Verso 3, ya empieza a explicar el tipo de herejía. Dice, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál era la falsa enseñanza de estos falsos maestros? Que estaban prohibiendo casarse y mandaban abstenerse de ciertos alimentos. Algunos comentaristas piensan que estaban prohibiendo de comer carne. Imagínense, hermano, que te quiten la carne asada. Se acabó la carne asada para los cristianos. Esa sí sería tribulación, ¿verdad? ¿Por qué Pablo, o por qué estos falsos maestros, prohibían casarse? Estaban prohibiendo. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Por qué? Algunos comentaristas interpretan que la iglesia se estaba introduciendo el judaísmo, el legalismo, el ascetismo y el gnosticismo. Y el ascetismo tiene que ver con no toques esto porque te contaminas.
Eso es lo que interpreta. Es decir, estos falsos maestros enseñaban que para ser más espirituales, decían, no te cases. Mandaban. Pero entendemos que eso no es del Señor, a menos de que alguien tenga el don de continencia. Y Dios no se lo da a quien sea. Eso no es un capricho que voy a decir, yo no me voy a casar, porque yo me quedo como Pablo, dicen algunos, ¿verdad? No. Eso es algo que Dios da específicamente a ciertas personas. Si alguien no tiene el don de continencia, es mejor que se case, si no se va a estar quemando. Entonces, estos falsos maestros estaban prohibiendo casarse y no comer ciertos alimentos. Y como interpretan estos comentaristas, piensan que el ascetismo o el legalismo estaba penetrando la iglesia, y el ascetismo tiene que ver con no toques esto, no comas esto, porque te contaminas, pierdes tu espiritualidad. Repito, y parece ser que enseñaban que para ser más espirituales, para ser más santos, decían, no se casen y no coman ciertos alimentos. ¿Qué enseñaban ellos? Que el matrimonio contaminaba prácticamente. Pues se entiende que el matrimonio, hermano, hay diferencias. De repente estás orando, ¿verdad? Y tienes una pequeña diferencia. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está refutando la falsa enseñanza de estos hombres, que estaban prohibiendo casarse y estaban mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, eso pasa en el tiempo de hoy, sí pasa, hermano, pero pasa de otra manera. Pasa de otra manera, ¿por qué? Repito, ellos decían, para que seas más espiritual, no se casen, para que seas más espiritual, no comas esto. Y en el tiempo de hoy, no precisamente en la iglesia pasa así, pero pasa también de diferente manera. Por ejemplo, hay cristianos, hermano, que no quieren ni saludar a nadie, que porque piensan que se van a contaminar. ¿Usted ha visto así cristianos? Que no voy a saludar a nadie, porque si no me contamino. Cuando la iglesia es una comunidad cristiana y debemos de andar en coinonía, en unidad. Ahora, te puedes apartar para ayunar, solo sí lo puedes hacer, pero no quiere decir que te tienes que apartar de la comunidad cristiana con el argumento de que si saludas a alguien te vas a contaminar. Yo he conocido hermanos, hermanas, que no quieren ni saludar que porque se van a contaminar. Piensan que por eso son más espirituales. Y nada que ver, hermano. Nada que ver. Entonces estos falsos maestros prohibían casarse y mandaban a no comer de ciertos alimentos. Dice Pablo que con acción de gracias se santifican. Verso 3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Parece ser que está citando Génesis aquí, cuando Dios creó todas las cosas. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, lo que comemos o lo que no comemos no nos hace más justos delante de Dios. Somos justificados por Cristo. Ciertamente hay tres cosas que el Señor sí prohíbe. 1, lo sacrificado a los ídolos. 2, lo ahogado. Y 3, lo que tenga sangre. Son las únicas 3 cosas. De lo demás usted puede comer carne asada, menudo. ¿Qué más?
pozole. Claro que va a tener sus efectos, si no se cuida. Y mire qué efectos, va a tener sus buenos efectos. Pero usted ahora le da gracias a Dios por la comida. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Estos falsos maestros en sus herejías decían que para que seas más espiritual no comas esto, no hagas esto, no te cases. Prohibían casarse. Y Pablo le refuta la enseñanza. Le refuta la enseñanza. Porque dice ahí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermano? Que el apóstol Pablo le dice a Timoteo qué tipo de herejía y la expone, claramente. Esto es lo que están predicando los falsos maestros. Pero también a la vez la refuta. Refuta la herejía. ¿Por qué? Porque dice, y el Espíritu dice claramente. O sea, no le da rodeos. Tan claro como lo estuvimos exponiendo al principio, como cuando el Señor le habla a las iglesias del Asia Menor. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero tengo contra ti que ahí tienes a la mujer Jezabel. Pero tengo contra ti que no eres frío ni caliente, sino tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Claramente. Está hablando claramente. Entonces, le está advirtiendo el apóstol Pablo a Timoteo el cuidado que tiene que tener cuando se enfrente a este tipo de falsos maestros. Entonces, desde el verso 1 hasta el verso 5, vemos las características de un falso maestro, y desde el verso 6 hasta el verso 16 del capítulo 4 vemos las características de un ministro sano del Señor Jesús, y hace una notable diferencia. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero si te desechas las fábulas profanas y viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres mayormente.